Muchas gracias. Estamos con Salvador Martínez de la Roca, mejor conocido como El Pino, un conocido luchador social que ha sido diputado federal, diputado local, también secretario de Educación Estatal. Y pues como hemos estado informando puntualmente en este espacio, pues en Nayarit el Congreso realizó reformas a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Obviamente esto ha generado pues reacciones en contra de la comunidad universitaria, ya que se hizo sin consultar al Consejo Universitario. Salvador Martínez de la Roca, pues muchas gracias por aceptar esta conversación. ¿Cuál es la opinión que tiene respecto a esto que se realizó en el vecino estado de Nayarit? No, pues me parece muy grave. Mire usted, la autonomía universitaria en México surge en 1929 con un extraordinario movimiento estudiantil y de maestros magisterial también, en donde se ganó la autonomía universitaria inicialmente como una protesta y una exigencia de que las opiniones que se dieran dentro de la universidad fueran respetadas y fueran aceptadas, porque los universitarios son los que tienen el mayor derecho a decidir sobre el futuro de su universidad, los universitarios, profesores y estudiantes. Este movimiento fue un movimiento extraordinario que triunfó y logró y conquistó la autonomía universitaria. A partir de ese momento, eh, la autonomía empezó a hacer una demanda que permeó a otras universidades. Después del movimiento del 29, la primera reacción se dio en Perú. Perú luego también logró la autonomía, luego Uruguay, en fin, fue creciendo en toda América Latina la demanda de que las universidades querían ser autónomas. Quiere decir autonomía, tener la capacidad de administrar los recursos que se le otorguen a la universidad, que autónomamente la misma universidad, a través de sus instituciones, en particular el Consejo Universitario, decidan cómo se van a distribuir esos dineros. Es la capacidad de autoadministrarse. Luego después también esto permeó hacia otros sectores que no eran solo de finanzas, sino también de la capacidad de autoorganización, la capacidad de autogobierno de las universidades, y todo eso significa sintéticamente, en resumen, lo que es la autonomía universitaria. Sin embargo, obviamente la autonomía tiene más implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones de cómo las universidades se van a administrar, cómo las universidades van a desarrollar sus planes y programas de estudio, cómo las universidades van a desarrollar también la creación de nuevas carreras, de la fundación de nuevas instituciones o facultades o escuelas. O sea, es un concepto extraordinario. Fue un gran triunfo de los universitarios conquistar la autonomía. El primer movimiento autonomista se dio en Córdoba, Argentina, en 1918, siendo presidente Irigoyen. Inmediatamente era una gente muy democrática, una gente con una visión amplia, y lograron la autonomía en Córdoba, Argentina. Luego de ahí empezó a generarse a otros países, le repito, y en México la lucha fue en 1929. Ahora bien, la capacidad que tienen las universidades de autogobernarse, de eh, llevar las finanzas ellos mismos, decidir los consejos universitarios cómo se va a distribuir los recursos que las universidades consiguen, y eso es una cosa sagrada para mí. Hemos luchado en defensa de la autonomía, en el caso mío, prácticamente toda mi vida de estudiante y luego de profesor. La Primero en el autonomía, movimiento del 68 y después en la academia. sí, claro, en el 68 incluso yo ya era profesor de la Facultad de Ciencias, no daba la clase de ecuaciones diferenciales y de álgebra lineal.
Y el 68 fue sumamente un momento de ruptura en nuestro país. Las demandas del movimiento eran un pliego petitorio de 6 puntos, que ya lo conoces. Pero lo más importante de por qué trascendió el 68 fue las demandas que surgían en las manifestaciones. En las manifestaciones, en las asambleas, en las interminables discusiones del Consejo Nacional de Huelga. Era, por ejemplo, cuando los estudiantes decían prensa vendida, querían decir queremos una prensa democrática, queremos libertad de expresión, queremos libertad de manifestación, porque en aquella época tenías que pedir permiso para hacer una manifestación. Y entonces nosotros cuando salíamos a la calle decíamos, esta marcha salió sin permiso. O sea que no, constitucionalmente no teníamos por qué pedir permiso. Entonces ese movimiento trascendió por las demandas de libertad de expresión, de libertad de manifestación, de libertad ideológica, política, etcétera, etcétera. Se conoció el movimiento de las libertades democráticas, y con las libertades democráticas son cada vez, siempre hay por qué luchar en términos de libertades democráticas, siempre van surgiendo nuevas libertades. Por ejemplo, cuando el ingeniero Cárdenas se lanzó a la presidencia de la República y le hicieron un gran fraude, también descubrimos que la libertad de votar era una demanda también muy importante, ¿no? Entonces, así se van surgiendo, son epocales, en cada época van surgiendo diferentes tipos de libertades democráticas, pero finalmente se habla de libertad. Y esta decisión del Congreso de Nayarit, considera que pisotea todo ese legado. Todo lo que estoy diciendo está violentado por el Congreso. El Congreso no tiene derecho a andarse metiendo en la autonomía universitaria, no tiene derecho. Nosotros luchamos para que cuando los estudiantes y los profesores llegamos a una conclusión y se tenía que turnar al Congreso, el Congreso lo único que tenía que hacer es aprobarla, porque era un tema que no conocen. Lo conocemos los universitarios. Lo que está sucediendo en Nayarit es un atropello contra la autonomía universitaria. No se vale que hagan eso. Y no se vale que ande Aureoles ahí opinando, no tiene nada que andar opinando. Él es gobernador de Michoacán. Y además del tema, el tema es obvio que no lo conoce porque escuché sus declaraciones, las tengo grabadas en mi celular. Y aparte porque compromete incluso al presidente de la República, y no se vale, porque el presidente de la República es una persona verdaderamente democrática, con un espíritu amplio, y no se mete en ese tipo de cosas para obstaculizar lo que en las universidades deciden. Por eso son autónomas. Entonces se tiene que respetar la autonomía. La soberanía de la autonomía es sagrada y no la deben de tocar. Es una decisión que compete exclusivamente a los universitarios. ¿Toca usted? Eso no quiere... Sí, adelante. No, dime. Toca usted un punto importante, porque las tentaciones de vulnerar esta autonomía han sido históricas, pero ¿ve usted en esta decisión una avanzada para tratar de ir desarmando esta autonomía en diferentes instituciones de educación superior del país? No creo que el presidente de la República, López Obrador, esté pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Él es respetuoso de la autonomía universitaria, lo sé porque lo conozco. Es un universitario egresado de la UNAM, y como todo universitario, todos somos respetuosos de la autonomía y hemos luchado por la autonomía y vamos a defender la autonomía. Lo que yo estoy diciendo es una defensa de los universitarios de Nayarit. No se vale que el Congreso les imponga una ley orgánica. Eso no se vale. Eso lo deciden los universitarios en el consejo universitario, en los consejos técnicos, etcétera, etcétera. La universidad tiene instituciones para cada tema y usted lo sabe muy bien. Incluso los diputados de Nayarit están hablando de un consejo para elegir al rector con consejeros insaculados. No, mira, es que no tienen por qué meterse. Los universitarios saben cómo elegir al rector. ¿Desde hace cuánto tiempo hay rector en la Universidad de Nayarit que lo han decidido los universitarios para que ahora un puñado de diputadillos le vengan a decir a los universitarios cómo deben elegir al rector, carajo? Ya es el colmo. Es una provocación para mí lo que están haciendo los diputados de Nayarit. Es una provocación
es una alteración del orden universitario y obviamente si esto sigue va a haber una alteración en el orden estatal, porque los movimientos estudiantiles y movimientos magisteriales han hecho historia en nuestro país, historia, desde el 68 y desde antes del 68 y hasta la fecha, en todas las universidades. Entonces, me parece muy grave que estén haciendo eso. Me parece muy grave que los diputados, en lugar de ser responsables con su función como diputados, que es legislar, y no le van a legislar a la universidad la ley orgánica, porque eso lo decide autónomamente las instituciones que tienen las universidades. Me parece que es un atropello, que les quede claro que la autonomía es sagrada y no cualquier individuos o grupos tienen derecho a estar alterando la autonomía universitaria. Dejen en paz a la universidad, que la universidad tiene la función de docencia, investigación y difusión de la cultura. Denles el presupuesto para que lo hagan mejor. Eso sí deberían discutir los diputados. ¿Cuánto le van a aumentar el presupuesto a la universidad para que desarrolle sus funciones de manera óptima? Porque, mira, hay una frase de un filósofo que se llama Walter Benjamin, que dice, ahí donde la política se envilece, el primer encono es la cultura, por lo tanto la educación también. ¿Me oye? Claro que sí, claro, y fuerte. No, es que lo que pasa es que empecé a oír un pitido y pensé que ya se había cortado. No, no, para nada, don Salvador Martínez de la Roca. Pues algo más que agregar para concluir esta charla. Que respeten la autonomía y no se metan con la universidad. Que dejen a la universidad desarrollar sus funciones óptimamente y que le den recursos para hacer eso. Eso sí es función de los diputados. Y tienen que ser recursos cada año, no puede ser menor al anterior ni igual, debe ser cada año aumentar el presupuesto. ¿Por qué? Porque va aumentando la matrícula, porque va aumentando los profesores que requieren, porque las universidades tienen que investigar, tienen que difundir la cultura, lo que dije anteriormente. Entonces, esa es la función del Congreso, pero es para apoyar la autonomía, no para estarse metiendo y alterando lo que es la autonomía universitaria. No se puede y no se vale violentar la autonomía universitaria, no solo en Nayarit, en ninguna parte de nuestro país, en ningún estado de nuestro país. Entonces, me parece que, por favor, yo les ruego a los diputados que asuman su función para lo que fueron hechos y no se metan con las universidades que son autónomas. Ahí está el llamado entonces y la opinión de Salvador Martínez de la Roca, exsecretario de Educación en Guerrero, Sí. exdiputado federal local y activista en el movimiento del 68. Le agradezco mucho. No, espérame tantito, mira, también fui secretario de Educación en el DF, en el Distrito Federal. El tema de educación es mi especialidad. Entonces, yo le mando un saludo a los universitarios de Nayarit, en la medida en que yo pueda, todo mi apoyo y que salgan adelante y defiendan la autonomía como siempre se debe de defender, porque la autonomía siempre está amenazada por intereses ajenos a la universidad. Muchas gracias por esta comunicación. No, un abrazo para ti y muchísimas gracias por la entrevista y te agradezco mucho y saludos a todos tus radioescuchas con todo aprecio y respeto. Claro que sí, y pues estamos en contacto porque seguro este tema seguirá dando de qué hablar. Muchas gracias. Ya tiene mi teléfono, me puede hablar usted cuando usted guste y con todo gusto yo le voy a contestar. Atentamente lo voy a hacer con mucho aprecio. Gracias, don Salvador Martínez de la Roca. Y pues hasta luego. Hasta luego y pues vamos a lo que sigue.